Bueno, son varias las acusaciones que el Ministerio Público hace a Jean Alain Rodríguez y al resto de los inculpados en esta llamada Operación Medusa. Pero en el caso del antiguo Procurador General de la República, el caso concreto y lo que destaca la prensa local es de que se le está acusando de haber emitido de manera ilegal un cheque por 34 millones de pesos desde la cuenta de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En la solicitud de allanamiento que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PECA hizo al juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, se afirma que Jean Alain Rodríguez Sánchez se coalicionó junto a los funcionarios de la Procuraduría Jonathan Joel Rodríguez Inver y Alejandro Martín Rosas Llanés, director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público, para emitir de manera ilegal un cheque por valor de 34.522.364 pesos con 30 centavos. Este cheque, que tiene fecha del 13 de agosto del 2020, figura a favor de Fee Control System, SRL, bajo el supuesto de reembolso de gasto por incurrida por la referida empresa en la remodelación, terminación y costos asociados de un inmueble ubicado en Bella Vista. Refiere que para la emisión del cheque incurrieron en las maniobras fraudulentas siguientes: alteración, supresión y suplantación del contrato original de acuerdo de custodia y ocupación de bien inmueble de fecha del 31 de octubre del 2019. Por algún lado escuché, Diógenes, de que se trata de un inmueble que es parte de algunos bienes que se inculparon a querido Ernesto Castillo cuando fue extraditado a los Estados Unidos, y que se trata de una propiedad que está bajo custodia de las autoridades judiciales. Ahora bien, hay que recordar que el Ministerio Público lanza todas estas acusaciones. Habrá que esperar ahora que los abogados que asumen la defensa de cada uno de los inculpados salgan a hacer las precisiones del lugar, porque es lo que se está estilando ya y lo que uno aprende ya de los anteriores casos que han sido ventilados aquí, tanto en el Ministerio Público como ya en cortes, en los tribunales. Así que habrá que esperar las explicaciones y aclaraciones que de seguro harán los abogados de la defensa y los propios inculpados, Diogenes. Manuel, en horas veremos que al señor Jean Alain Rodríguez le estarán conociendo medidas de coerción, porque ya está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y ahí veremos en detalles todo así lo que presenta la Procuraduría General de la República con respecto al caso. Me gustaría, Manuel, me gustaría que en algún momento pudiéramos tener a mano ya lo que es el expediente acusatorio preparado por la Procuraduría General de la República en este caso, para ver así en detalles de qué se trata, cuáles son las pruebas que se tiene en contra de Jean Alain, y ver si realmente hay, ver en función de nosotros, porque en definitiva nosotros no somos jueces ni mucho menos, pero ver si en función de lo que nosotros entendemos puede haber razones válidas para que Jean Alain Rodríguez pueda terminar condenado en algún tribunal de la República Dominicana. Pero el caso ya, Manuel, el caso está en justicia, y pese a lo que él decía justamente esta mañana, de que en contra suya no había ninguna orden, ya hay orden y ya está apresado el señor Jean Alain, que de hecho, Manuel, vale recordar que desde aquel enfrentamiento que hubo entre el señor Jean Alain en aquella evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura en la que Y que él participaba. reconoce hoy que fue un error. Manuel, es que todo el mundo en este país, todo el mundo en este país, no con dos dedos de frente, no, hasta con medio dedo de frente, se dio cuenta que
el Procurador General de la República había cometido un grave error en contra de una mujer noble, como la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán. E incluso, Manuel, lo decía ayer, que con la carta, con la comunicación de ayer, en la que establecía el proceder y su visión con relación al impedimento de salida del jueves pasado de Jean Alain, ella ratificaba su nobleza, Claro está, hay que analizar también los hechos que se y lo que dieron vino posteriormente. a partir de ese momento. Pero en esa carta, Manuel, esa carta recogía valientemente la nobleza de la que está revestida la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Adelante, Bueno, Manuel. bueno, es verdad, pero yo digo que esa carta realmente como que se echó al zafacón, inmediatamente se dio a conocer a la publicidad, porque lo que ocurrió después es algo muy distinto a lo que se planteaba en ella. Pero mira, Diógenes, haciendo una pausa con este tema, hay una información hoy que a mí me llama poderosamente la atención porque la considero importante. Hoy el gobierno está anunciando que va a asumir el pago del seguro médico de los empleados de los ayuntamientos del país. Yo no sé si eso incluye los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, es decir, de la capital de la República y la provincia de Santo Domingo, pero era una situación que se había denunciado anteriormente e incluso ya había una decisión en la administración anterior, pero no sé por cuáles razones esta decisión se postergó. Pero hoy el director general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, José Leonel Cabrera, ese Nene Cabrera, dice que el presidente de la República le llamó por teléfono y lo instruyó para hacer el anuncio. Y él dice que la idea es que de aquí a diciembre se discuta una solución definitiva a ese problema. Manifestó que desde que se aprobó la resolución desde el anterior gobierno hace 2 años, se ha ido posponiendo la entrada en vigencia y por esa razón el gobierno asumirá el costo del seguro para que a partir de enero se inicie bajo la responsabilidad de las autoridades municipales. Es decir, lo que resta de año, el gobierno le va a pagar el seguro médico a los empleados de los ayuntamientos y ya a partir de diciembre los ayuntamientos tendrán que asumir esa responsabilidad. Pero digo que me parece una información válida, una información importante, Diógenes, porque en estos momentos de COVID-19, mire, agarrarle a usted una infección de COVID sin un seguro médico, invitarlo a usted a empeñar de todo. Manuel, yo voy a decir como aquel cuento de la monja. Dijeron todos, dijeron Sí. todas, es decir, yo entiendo que son, que aquí No se hace excepción en la exacto, información. no se hace ninguna excepción, lo que indica que están incluidos todos los ayuntamientos, porque todos tienen el mismo problema. Todos los ayuntamientos tienen el mismo problema en la República Dominicana. Eso es igual que en diciembre. Siempre, en todos los diciembre, hay una cantidad de ayuntamientos, o casi todos los ayuntamientos de la República Dominicana tienen que recurrir a préstamos para poder cumplir con la regalía pascual. Algo que deben ir haciendo provisiones mes tras mes, pero no, eso nunca lo hacen. Nunca lo hacen. Eh, Los ayuntamientos son un desastre. Mira, hablábamos del expediente de este caso, Operación Medusa. Mira, ya la mayoría de los medios de comunicación, estoy hablando de los periódicos tradicionales, tienen que tener en su poder el expediente completo. De alguna manera, y ese es el modo operandi que se ha visto en todos los casos anteriores de corrupción que ha manejado el PECA o que ha manejado la Procuraduría General de la República, inmediatamente estos expedientes de manera privilegiadas a determinados medios. Y me refiero de manera principal a los periódicos tradicionales, es decir, los matutinos que salen en la mañana. Y de
hecho, algunos de ellos están ofreciendo informaciones muy concretas sobre el hilo de este expediente. Por ejemplo, dice que el corazón de la acusación en contra de construcción de lo que denomina el Ministerio Público el Plan de Humanización dice que es dentro de ese plan de reforma carcelaria, según los fiscales, donde se señalaron las empresas de manera directa y empleados de la institución supuestamente al servicio de Jean Alain Rodríguez se repartían grandes sumas de dinero. Por ejemplo, dice esta nota, las autoridades señalan a Rafael Antonio Mercedes Marte, entonces encargado de contabilidad de la Procuraduría, como el responsable de calcular y recoger cantidades en efectivo. Personas con conocimiento de los trabajos que se han desarrollado indican que supuestamente el dinero era llevado en bultos a las oficinas de Mercedes Marte y luego entregado al señor Jonathan Rodríguez Inver. De igual modo, los fiscales destacan el supuesto pago de entidades, de empresas, para agilizar los desembolsos por parte de la Procuraduría General de la República por servicio prestado a la institución sobre el plan de humanización del sistema carcelario penitenciario. Los fiscales han trabajado con la tesis de que existía una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas. Es decir, aquí es lo que te estoy diciendo, que aquí se hacen una serie de señalamientos muy graves, que yo entiendo que en su momento los abogados de la defensa o los propios inculpados tendrán que hacer precisiones y hacer aclaraciones, porque vuelvo y te repito, la Fiscalía, el Ministerio Público introduce todos los elementos que entiende son motivos para enriquecer el expediente, pero el papel del abogado de defensa es precisamente ver de qué manera puede destruir los argumentos del Ministerio Público y confrontarlo con estos cuando se vaya a una causa, ya sea en conocimiento de medida de coerción o un juicio de fondo, Diógenes. Manuel, lo que se está diciendo y lo que recoge hasta ahora, lo que ha salido a reducir de lo que recoge el expediente es bastante grave. Es bastante grave, porque solo ese dato primero que tú dabas de los 34 millones, del pago de los 34 millones que conforme la Procuraduría se hizo de manera irregular, tú miras la fecha de cuándo se hizo ese pago y tú dices, wow, eso es un dato bastante, porque ese pago, Manuel, se hizo justamente 3 días antes de que Jean Alain Rodríguez abandonara la Procuraduría General de la República y en su lugar se nombrara a quien lo sustituyó. Es decir, ese pago se hizo, ese cheque se libró, Manuel, el día 13 de agosto. El día 13 de agosto. Y así como se habla de ese cheque, Manuel, también se habla de un entramado, de ese entramado que había montado a lo interno de la Procuraduría para recibir, Manuel, una especie de sobornos por las acciones que encaminaba la Procuraduría con una serie de obras que estaba desarrollando esta institución. Es decir, aquí hay mucha tela por donde cortar, Manuel, y la situación ya veremos cuando llegue directamente a los tribunales y cuando este proceso llegue a donde tiene que llegar, porque se entiende que en algún momento llegará a un proceso de fondo. Adelante, Manuel. Sí, pero sobre lo que quiero llamar la atención, Diógenes, es que se trata de acusaciones y siempre lo que se tiene la presunción de inocencia hasta que un juez, hasta que en un juicio público, oral y contradictorio no se determine lo contrario. Disculpa, Manuel, disculpa. Es que no te escuché bien. Hubo como una especie de interrupción ahí en la línea. ¿Puedes repetir? No, lo que decía, que a lo que quiero llamar la atención es que estas son acusaciones que hace el Ministerio Público. Y
hasta que no se demuestre en un juicio oral público contradictorio la veracidad de estas acusaciones, siempre se parte de la presunción de inocencia de todo acusado. Y entonces, por eso decía que ahora habrá que esperar el desarrollo del proceso y ver las explicaciones por qué ese pago se hizo a una empresa privada. Esa empresa privada tiene que dar explicaciones por qué recibió ese pago, el concepto que recibió ese pago, si el pago es real, porque la fecha de emisión del cheque no tiene mayores problemas, porque él estaba todavía en el desempeño de sus funciones. Pero lo que te digo es que habrá que esperar el desarrollo del proceso para determinar ya la gravedad de las acusaciones, porque, vuelvo y te repito, no podemos establecer desde ahora responsabilidad cuando la propia ley, el propio Código Procesal Penal establece la presunción de inocencia de todo acusado. Pero, lógicamente, las acusaciones son graves y ellos le tocará el turno de defenderse. Mira, yo te hacía la salvedad al principio de que el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Dante, había emitido un comunicado. Me parece que este comunicado lo emitió en el día de ayer. Y dice que el Partido de la Liberación Dominicana denunció que la carta aclaratoria publicada por la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, evidencia que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno está utilizando la justicia como un arma política. El PLD fijó su posición mediante unas declaraciones públicas ofrecidas por José Dante Díaz, miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, quien expresa que el gobierno recurre a la llamada justicia independiente como arma política del gobierno en los momentos difíciles por lo que atraviesa su gestión y cuando baja su estima ante la opinión pública tratando de esconder las debilidades, incompetencia e ineficiencia de la actual gestión pública. El jurista y dirigente del PLD expresó que la pregonada independencia del Ministerio Público no existe y que esto queda demostrado cuando la misma Procuradora General de la República, magistrada Miriam Germán, expresa que justo al día siguiente de haber tomado la decisión de dejar sin efecto la aplicación de la alerta migratoria ilegal en los aeropuertos, recibió la visita de dos funcionarios que no pertenecen al área judicial. Él no ofrece mayores detalles sobre esta denuncia. Me parece una denuncia que debería ofrecer mayores detalles porque me parece que ahí está dejando sugerir algo que debería explicarlo más a fondo. Bueno, lamentablemente, Diógenes, ya llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Así es que Diógenes Pino, un servidor, Manuel Jiménez, agradecemos como siempre su sintonía. Los invitamos para mañana miércoles a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros aquí en esta propuesta de la noche. Muy buenas noches.